Nadie te enseña a cuidar tu fertilidad antes de necesitarla. Te enseñan a no quedarte embarazada durante años, con pastillas, con parches, con dispositivos, y está bien, era necesario. Pero nadie en ninguna clase, en ninguna consulta, en ninguna conversación con tu madre, con tu ginecóloga, nadie te dijo que tu fertilidad también necesitaba cuidado. Piensa en ti con 16 años, sentada en clase de biología. Nadie te explicó que los óvulos con los que naciste se van agotando, que la calidad de esos óvulos depende en gran parte de cómo vives, que hay cosas que puedes hacer hoy, a los 20, a los 25, a los 30, para proteger algo que quizás en ese momento ni siquiera sabes que vas a querer usar. Nadie te habló de preservar tu fertilidad, nadie. Y años después, cuando el deseo de ser madre aparece, esperas que tu cuerpo simplemente responda, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los hábitos no importaran, como si la fertilidad fuera un grifo que abres y cierras cada vez que tú decides. Pero no funciona así, y lo más duro no es que nadie te lo haya dicho, lo más duro es que sí había cosas que podías haber hecho, cosas sencillas, cosas que dependen solo de ti, y nadie te las contó a tiempo. Quizás tienes 28 años y todavía no sabes si quieres ser madre. Quizás tienes 32 y sientes que algo dentro de ti empieza a preguntar. Quizás tienes 36 y ya estás en ese camino. En cualquiera de los tres casos hay algo que mereces saber hoy. Algo que ojalá alguien te hubiera contado antes. Y ese es exactamente el motivo por el que estamos aquí. Hoy hablamos de prevención, de lo que nadie nos enseñó, de lo que sí puedes hacer y de un tema del que hablaremos más en profundidad en otro episodio, pero que hoy no podemos dejar de nombrar: la preservación de óvulos, porque es una opción que existe, que transforma vidas y que sigue siendo un tabú que no nos podemos permitir mantener. Yo soy Maricruz. Y yo soy Miriam. Medicina, emoción y nutrición. Las tres piezas que nadie junta hasta hoy. Bienvenida a Triángulo Fértil. Bueno, bienvenidas al tercer episodio de Triángulo Fértil. Miriam, qué bien verte de nuevo por aquí. Y hoy toca un tema del que hablamos en el episodio anterior y que se quedó en el aire porque da para mucho. La preservación de fertilidad es uno de los temas más importantes que podemos tratar en este podcast para mí, porque es justo lo que nadie está haciendo. Entonces, Miriam, cuéntanos qué tal, cómo estás viendo este tema en tu consulta. Pues bueno, Maricruz, gracias por esta bienvenida. Un placer. Y creo que es un tema súper interesante porque, como bien dices, es un tema que se trata muy poco, que se habla además poquísimo además en todos los entornos, a nivel familiar, a nivel de amistades, a nivel médico, y que ojalá, y te hablo en primera persona, a mí alguien me hubiese dicho cuando yo era jovencita: este tema es importante, ahora quizás no te resuena, pero más adelante sí que lo deberías tener en cuenta, ¿no? Em, yo lo que veo en consulta es que hay un desconocimiento sobre el tema de la preservación de óvulos, un desconocimiento total. Las mujeres no estamos formadas en este sentido. Yo, por ejemplo, soy una persona de haber ido cada año a hacerme mi revisión ginecológica, ¿no? Siempre pues soy una persona organizada, constante, y ojalá cuando yo tenía 25, 26, 28 años, 30, a mí me hubiesen informado de: ¿vas a ser madre? ¿En algún momento vas a querer ser madre? No, pues no. Yo siempre he estado muy centrada en la parte profesional, ¿no? Pero lo hubiese agradecido mucho, porque igual en ese momento mi objetivo no era ser mamá en ese momento, pero hubiese sido consciente de los riesgos que conllevaba el no tener unos óvulos de calidad congelados a tiempo, porque tal como yo lo comparto, esto es asegurar tu futuro. Nadie te puede garantizar que el día de mañana tú con esos óvulos vayas a conseguir ser mamá, ¿no?
pero sí que te abres un abanico amplio de posibilidades el poder hacerlo. Entonces sí que es un tema que yo intento promover también y hablar en consulta, porque llegan mujeres también a consulta pues con 28, 30 años, que están un poco pues agobiadas porque no les está llegando el embarazo deseado, todavía no están en reproducción asistida, pero sí que les pregunto, ¿has pensado en algún momento la congelación de óvulos tal? Ah, pues no, nadie me lo ha dicho. Entonces, claro, a mí es que se me generan todas las alarmas porque ya es verdad que el tema de la búsqueda de embarazo es un poquito tabú, pero es que no estamos haciendo nada para que nuestras mujeres jóvenes se conciencien de que esto es importante, que tenemos un número limitado de óvulos, que Sí. ya nacemos con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué los vamos perdiendo cada mes sin darles ese valor, ¿no? Al contrario, te dicen, protégete, ves con cuidado, no te quedes embarazada, tomamos pues pastillas anticonceptivas, etcétera. Y al final dices, bueno, ¿qué estaba haciendo todos estos años? No he Sí. aprovechado cuando podía haber aprovechado. Y fíjate, a mí la vida me llevó a congelar óvulos con 38 años. Poco había ya que Sí. congelar de calidad. Pero aún así lo hice, por si acaso. Pero siempre pensé, ojalá alguien me hubiese Alguien. hablado de esto, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea mi ginecólogo, mi ginecóloga, ¿no? Y creo que es un tema que hay que hablar, hay que tratar, hay que normalizar, porque es un lujo lo que tenemos en nuestro sistema reproductivo, Y esa no cantidad solo, de óvulos. exactamente, y no solo eso, porque a mí lo que me impactó cuando trabajaba en la clínica de fertilidad es que cada vez más vienen mujeres mucho más jóvenes con problemas que antes no llegaban tan pronto. Mujeres de 28, de 30 años con endometriosis sin diagnosticar, con síndrome de ovario poliquístico que llevan años sin tratarse porque nadie había mirado esos ciclos irregulares, con inflamaciones de bajo grado. Entonces, no es solo la cantidad de ovocitos, es que hay mucho más detrás que nadie les ha explicado antes de, ojo, cuidado, a futuro vas a tener este problema, ¿por qué no congelas óvulos ahora o por qué no trabajas tu cuerpo para mejorar esa calidad ovocitaria? Porque a la larga vas a tener un problema. Entonces, cuando empiezas a profundizar en las consultas, me encuentro siempre lo mismo. Mm, Ese gran problema que es, nadie le ha dicho que con una endometriosis quizás a futuro va a tener ciertos problemas. Entonces, a sí, mí el otro día me llegó una chica que con 35 le acaban de diagnosticar endometriosis y no sabe qué hacer ahora mismo. No sabe si congelar mm, óvulos, si hacerse un ciclo, si intentarlo de manera natural, los dolores que tiene, todo el conjunto de esa situación que nadie le ha claro. explicado anteriormente. Sí, totalmente, Maricruz. Es ese desconocimiento que tenemos y que realmente cuando esto te afecta dices, vale, ¿y ahora dónde puedo conseguir la mejor información y adaptada a mí, ¿no? Porque como tú dices, cada caso es diferente. Esta mujer en su caso, por ejemplo, además tiene endometriosis, pueden ser diferentes diagnósticos y la fertilidad y la calidad ovocitaria en cada mujer es diferente. Y te quiero hacer una pregunta respecto a esto, Maricruz. Sí. Es algo que creo que muy poca gente sabe y que cambia pues completamente la perspectiva, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cuándo debería una mujer empezar a pensar en su fertilidad bajo el punto de vista nutricional? Yo siempre digo lo mismo y lo repito porque es importante que se entienda, los óvulos que tienes hoy son el resultado de cómo has vivido los últimos 90 días. Entonces son 3 meses, ese es el ciclo de maduración ovocitaria. Eh, lo que comes, cómo duermes, cuánta inflamación tiene tu cuerpo, qué vitaminas y minerales tiene o le faltan, todo eso está influyendo ahora mismo en la calidad de tus óvulos. Entonces, ¿cuándo empezar? Mínimo 3 meses antes de buscar un embarazo. A la hora de hacer una preservación de fertilidad, porque quieres congelar esos óvulos
para tenerlos en un futuro es la misma circunstancia. Hay que hacerlo mínimo 3 meses antes de ese procedimiento. Pero idealmente, pues debería de ser algo que cuidamos de forma continua, no algo que le prestamos atención solo cuando queremos hacer esa preservación de fertilidad, esa congelación de óvulos o cuando nos queremos quedar embarazadas. Es algo que deberíamos de hacer diariamente. Y aquí es donde entra algo de lo que hablaremos en otro episodio, que es en esa preservación de óvulos. ¿A qué edad? Pues en torno a los 26, 28, 30. No hay que dejarlo mucho más tiempo, porque Correcto. en ese momento tú no sabes si quieres ser madre o cuándo. Entonces para mí ese es el momento exacto donde tienes una buena cantidad y calidad de óvulos y puedes hacer una preserva tomando una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Y la calidad ovocitaria, como he dicho, a esa edad es mucho mejor y esa Sí. opción existe. Pero nadie la ofrece, pues nadie nos la cuenta, como has dicho, en la escuela, ni nadie nos dice que a partir de los 30, a partir de los 35, la cosa se complica para nosotras y bastante. Y Sí. luego, pues vienes a muchas mujeres que venían a consultas, muchas chicas jóvenes que se Sí. encuentran con 28 años, tienen una reserva muy, muy baja de óvulos y se encuentran en un momento en el que, ¿qué hacen? Decides congelar, no tienes pareja, tu futuro depende tan solo de esa decisión. Así que, Miriam, ahora que te ha abierto este tema, cuéntanos qué ves tú desde la parte emocional. Pues mira, Maricruz, yo lo que veo y también lo que he podido yo vivir y sentir es que cuando una mujer se plantea ser madre, la vida puede estar en un punto en el que profesionalmente estás priorizando tu desarrollo o quizás no tienes pareja en ese momento. mm, o sea, congelar óvulos al final lo que te da es tranquilidad. Sí, por Entonces, supuesto. emocionalmente es como, bueno, yo mi parcelita de fertilidad, ahí la tengo, asegurada. Y puedes hacer un ciclo de congelación o puedes hacer más, porque al final, si quieres tener cuantas más posibilidades, mejor, no importa, ¿vale? Pero al menos un ciclo y que puedas tener ahí esa parcelita de decir, bueno, ahora no es el momento porque igual estoy, pues, en un trabajo que ahora mismo estoy viajando mucho, no me permite ahora el centrarme en ser mamá. Esto también genera emocionalmente un estrés, ¿no? De decir, es que, a ver, no llega el momento perfecto a nivel emocional en nuestra vida, de decir, uy, ahora tengo No, un bálsamo de agua en mi vida, ahora estoy yo emocionalmente súper bien para ser mamá. No llega el momento perfecto, ¿no? Entonces, vale, cuando tú pongas la intención de ser mamá, si tú tienes la tranquilidad de que, bueno, me he centrado en mi parte profesional o no he tenido pareja, no he querido ser madre soltera, pero ahora igual con 35, 36 años, pues he conocido la persona que ha llegado a mi vida ya definitiva, quiero crear una familia con esta persona, pues no te la estás jugando toda, no estás jugando con tu fertilidad a decir, solo tengo esta carta, ¿no? El presente, el momento de aquí y el ahora. la Por vida cambia suerte, mucho. sí, muchísimo. Y por suerte tienes una carta del pasado, que ha sido una mujer previsora, ha sido una mujer que te has querido quedar tranquila y eso emocionalmente de verdad ayuda muchísimo. Sí. Y no es Pocas, si quieres, no es si quieres quedarte embarazada, porque quizás con 25 no lo tienes en mente, por claro, supuesto, pero puedes luego a futuro decidir si sí o si no, pero nadie te correcto. quita esa carta como dices. Entonces, para mí, tengas en mente o no querer tener hijos a futuro, Sí. sí que tendría la carta de esa preservación de óvulos por si acaso, porque la vida cambia muchísimo Ujú. y nunca, nunca
vas a estar, o sea, pensando lo mismo hoy que dentro de 2 años. Y como todo puede cambiar tanto, esa carta para mí es súper valiosa. Sí, la verdad que Em, totalmente. Maricruz es una carta que te da opciones, no obligaciones, porque tú decides en el futuro realmente si quieres utilizarlo o no. Y como bien dices, la vida cambia muchísimo, pasan cosas que no podías imaginar muchas veces, ¿no? Y bueno, pues no sabes a lo mejor con 25, 26, 27 años si vas a querer ser madre o no, pero te estás dando esa Sí, opción a poder esa serlo oportunidad. más adelante. ¿Qué recomiendo? Pues de verdad quedarte tranquila porque además el proceso, em, yo puedo explicarlo como paciente, pues no es complicado, ¿vale? Son solo 15 días de estimulación hormonal, luego es una pequeña punción y de verdad algo que puedes llevar perfectamente con tu día a día, no te va a suponer un gran sacrificio o algo así, no, simplemente pues es un esfuerzo económico, un esfuerzo de salud también de 15 días, pero ese esfuerzo te va a compensar el día de mañana y vas a estar muy agradecida a tu yo del pasado por haberlo hecho. ¿Qué opinas tú, Maricruz? Para mí es un proceso muy sencillo, dura aproximadamente unos 12 días, es medicación inyectable y al final todo ese esfuerzo que estás dedicando en esos 12 días es para tu futuro. Y para mí no hay mejor cosa que cuidar tu propio futuro, pase lo que pase. Y lo he visto en consultas, lo he visto en la clínica de fertilidad de chicas venir ya con 39, 40 años porque no han encontrado a esa pareja o porque todavía no es el momento en su vida de quedarse embarazada y es demasiado tarde en algunas y duele muchísimo ver cómo vienen y se encuentran con una realidad que no era la que esperaban. Entonces, yo siempre lo digo a amigas, este tema yo no lo tenía muy presente cuando no trabajaba en la clínica. Entré Claro. con 24 años y fue un mundo que dije, pero ¿y esto por qué no me lo han contado a mí antes? ¿Verdad? Entonces, desde aquí, Miriam y yo queremos deciros que, por favor, penséis en vuestra fertilidad a futuro, que todo puede pasar, que los caminos son muy distintos y que para mí no hay mayor regalo para tu yo del futuro que es hacerte esa preservación de fertilidad. Sí, Y totalmente. y bueno, Miriam, ¿qué le dirías a una mujer que tiene 30 años, que ahora mismo no está buscando embarazo, pero sabe que en algún momento querrá? ¿Qué tres cosas debería de estar haciendo ya desde la parte emocional? Pues mira, primero de todo, hacer un parón realmente, porque con 30 años estamos entrando ya a una barrera delicada en cuanto a la parte fértil, ¿vale? Hay mujeres con 30 años muy fértiles y mujeres pues que ya empiezan a tener un efecto de que le baja ya la calidad, ¿no? Entonces, no vale la pena arriesgar. Si realmente, o aunque no te plantees ser madre, ya en esa barrera de los 30 haz un parón, tómate una horita, ni que sea contigo misma, haz un trabajo de introspección, revisa tu vida, las decisiones importantes que has ido tomando a lo largo de tu vida que te han llevado hasta el día de hoy aquí y el lugar donde estás, ¿vale? ¿Cómo has sido realmente y qué quieres para tu futuro? ¿Vale? Hacer un poquito ese ejercicio de revisión, no de juzgarte para nada, ¿vale? Pero analiza lo que has ido haciendo, qué decisiones has ido tomando en tu vida, porque ahora estás en un momento de decidir también, de decidir si vas a querer ser madre, si todo se alinea para que lo puedas ser o todavía no es el momento, ¿vale? Pues decidas lo que decidas, valora en este ejercicio la opción de esa cajita de seguridad para ti, para tu futuro y decidir, pues, congelar óvulos porque si realmente
tu sueño es ser mamá, aunque no lo sea ahora, con 30 años aún tienes la opción de poder congelar óvulos de calidad que tu yo del futuro agradecerá. Entonces, es una decisión que no puedes alargar más si ya tienes 30 años. Y te diría principalmente, ves a tu médico, habla con él, con ella y acaba de decidirlo. Pero me encantaría, Maricruz, dirigir también un mensaje a mujeres más jóvenes, pues que tengan 21, 22, 25 años, que hagan lo mismo, que ahora son muy jóvenes, que nadie les ha hablado de la congelación de óvulos, que ni siquiera se les pasa por la cabeza, lo sé y lo entiendo, pero de verdad, vale la pena pararse en algún momento de tu vida, hacer un paréntesis y decir, vale, esto lo voy a hacer por mi yo del futuro, yo no sé qué pasará en mi vida, así que me voy a quedar tranquila, tengo mis ovulitos congelados de calidad buenísima y mejor antes de los 30. Si ya tienes 30, analiza y decide rápido. Si tienes menos de 30, toma conciencia de ello, infórmate si quieres y haz el mismo ejercicio de análisis. Hoy sabes dónde estás, las decisiones que has tomado, pero no sabes lo que pasará en tu vida, quién llegará, quién se irá y si quieres ser mamá o no, a lo mejor no lo tienes claro, pero al menos ten la tranquilidad de que si lo quieres ser, tienes tus ovulitos allí congelados y esto es el mejor regalo que te puedes hacer a ti misma. Qué bonito. Y tú desde la parte nutricional, Maricruz, ¿qué le dirías a una mujer en esta situación con 30 años así que ya está al límite un poquito? ¿Tú qué le dirías? Pues lo primero le diría que empiece a conocer su cuerpo de verdad. O sea, no me refiero solo a hacerse una analítica básica cuando vas al médico, me refiero a ir a su ginecólogo, a revisar su foliculometría, cuántos folículos tienen, hablar con ellos, ver cualquier cosa, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico. Son cosas que al final tienen un impacto directo en tu fertilidad. Y me encuentro constantemente con mujeres que no han ido al ginecólogo o han ido a una revisión general, no se les ha prestado atención y luego vienen a consulta con 35 años y descubriendo, pues, como he dicho antes, esa endometriosis bastante avanzada. Lo siguiente es pues, reducir toda la inflamación de tu cuerpo antes de poder hacer esa preservación. Pues la inflamación de bajo grado es una de las mayores enemigas en la fertilidad y es silenciosa. No se ve, pero está ahí. Entonces está saboteando tu sistema reproductivo. Por eso, como he dicho anteriormente, hay que cuidar nuestra alimentación, no en una etapa concreta porque queremos quedarnos embarazadas o porque vamos a hacer un ciclo de preservación de óvulos, no. Tenemos ¿Mm? que cuidarnos diariamente. Mm. Nuestro cuerpo es el único, es Sí, el que tenemos y nos tiene total. que durar para todo el tiempo que estemos aquí. Entonces hay que empezar por lo básico, menos ultraprocesados, menos azúcar, menos alcohol, que cuando somos jóvenes siempre está ahí en las fiestas, más verduras cocinadas, más grasas de calidad como el aceite de oliva virgen extra que tenemos en nuestro país, el aguacate, el Claro. pescado azul. No hace falta que sea todos los días, pero hace falta que sea constante y que Sí. las veces que nos pasemos sean muy puntuales. Y Mm. lo siguiente es cuidar nuestra, que siempre hablo de ella, nuestra microbiota intestinal. Sé que puede sonar muy alejado de la fertilidad, pero no, no lo está. O sea, tu intestino regula tus hormonas y si tu Sí. microbiota está desequilibrada, tus estrógenos se reciclan mal, tu inflamación sube y tu sistema inmune se altera. Y todo eso pues afecta directamente a tu capacidad reproductiva. Incorporar alimentos fermentados, que ya he comentado anteriormente en otro capítulo, pues el yogur natural, el kefir, y aumentar esa fibra, pues verduras, frutas, legumbres. No es nada nuevo porque siempre nos lo han comentado, pero quiero Sí. hacer hincapié en Y haces que muy bien. hay cosas muy sencillas y Sí. son más poderosas de lo que nos creemos. Y Sí. para mí, teniendo 20, 21, que siempre estamos, ay, no quiero engordar, ay,
salimos y lo único que comes es pues comida rápida. Entonces hay que pensar que todo lo que haces con 20 años tiene consecuencias a partir de los 30, sobre todo en la calidad vocitaria. Y para mí eso es lo que quiero decir aquí a las mujeres que nos estén escuchando y es hay que cuidar el cuerpo diariamente Sí. porque lo que ha pasado en nuestro pasado va a afectar a nuestro futuro. Totalmente, Maricruz. Ojalá nos lo hubiese dicho alguien antes. Sí, y nada, para cerrar, Miriam, una última pregunta. Hay mujeres que nos escuchan que quizás ya llevan tiempo buscando, que sienten que llegaron tarde a todo esto, Sí, que cargan con esa sensación de, ay, ojalá hubiera sabido esto antes, de culpabilidad. Entonces, ¿qué les dirías tú a esas mujeres que nos están escuchando que llegaron tarde a esa decisión? pues mira, primero de todo, decirles que sean compasivas consigo mismas. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una sociedad en la que culturalmente no nos preparan para todo esto. Por eso estamos aquí tú y yo intentando hablar de temas relacionados a la fertilidad, porque aún falta muchísimo por hacer, aprender, comunicar y compartir. Y, y no son culpables, es consecuencia de lo que estamos viviendo hoy en día, del ritmo de vida que tenemos, de que es difícil parar a decidir mi plano de fertilidad, cómo estoy, en qué momento estoy, voy a querer ser madre, esto es importante para mi futuro o no. Mm, ya cuesta hacer planes a largo plazo, ¿no? Imagínate pensar si con 26 años voy a querer ser madre de aquí 10, ¿no? Que sería el momento ideal de pensarlo. Entonces, si llegamos tarde a esta decisión, no pasa nada. Por suerte, hoy en día, pues tenemos opciones, tenemos a nivel médico, pues muchos sistemas de reproducción asistida que nos pueden ayudar a cumplir este sueño, pero obviamente cuanto antes lo hagamos y acompañados de profesionales, mucho mejor. Y sobre todo que no se centren en el pasado, se centren en el presente, en el aquí y ahora, porque eso es en lo que nosotros podemos interferir. ¿No? Y sobre todo tener conciencia de que la fertilidad no es dejo de tomar las pastillas anticonceptivas, vamos a ver qué tal. No, la fertilidad es, como estamos hablando aquí e intentando explicar, es mínimo este triángulo fértil, ¿vale? Que nosotras lo vemos clarísimo, la parte médica, la parte nutricional, la parte emocional, y hay que trabajar todas estas partes integradas para que tu fertilidad se potencie, para que todo ruede mejor, para que haya la grasa necesaria en ese engranaje y no hayan dificultades que nos podemos encontrar. Cuando tú estás bien, estás tranquila contigo misma y consciente, harás lo mejor y todo lo posible para que todo lo demás funcione a nivel nutricional, a nivel médico. Así que a estas mujeres que nos escuchan que no han podido congelar óvulos, les diría, vale, no te preocupes, no te culpabilices, estamos en una sociedad así. Vamos a ver qué puedes hacer por tu parte para que tu fertilidad se favorezca y que puedas ser mamá si es realmente lo que estás buscando. Y eso sí, si tienes mujeres en tu entorno más jóvenes, explícales también que tú has llegado, ya no has llegado a tiempo, pero te hubiese encantado que te lo hubiesen explicado o que alguien te hubiese abierto la conciencia en este sentido en un momento importante de tu vida y lo hubieses hecho. Así que intentemos entre todas transmitir este mensaje a nuestras generaciones más jóvenes, a estas mujeres que aún están en ese esplendor de fertilidad y calidad, y que ojalá ese regalo lo valoren tanto como luego en un futuro podrían valorarlo, ¿no? Sí, lo que tienen que saber también es que no se sientan culpables porque además el cuerpo humano tiene una capacidad de respuesta que muchas veces nos sorprende. O sea, no es lo Sí, mismo, por supuesto, empezar a cuidarse a los 30 que a los 40 o que haber empezado a cuidarse a los 20, eso es verdad y no voy a mentir aquí a nadie,
Pero también es verdad que en consulta he visto mujeres que han hecho cambios nutricionales y emocionales en 3 meses y han visto pues, que su respuesta ovárica ha mejorado de forma significativa. He visto analíticas que han mejorado, he visto cuerpos que estaban agotados de todo lo que estaban pasando y de todo el tiempo que lo estaban intentando y que se han recuperado. Entonces, para mí, no estamos prometiendo como un milagro de, ay, sigue intentándolo y no ha pasado nada porque no hayas congelado óvulos cuando tenías 20 años, pero lo que sí te digo es que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Y para mí, Totalmente. cada cosa que haces hoy por tu cuerpo tiene un impacto. Cada comida, cada hora de sueño, cada emoción que tienes, todo suma. Y ese cuerpo que sientes que te ha fallado o esa decisión que crees que no has tomado, pues tienes que empezar a decidir a partir de ahora en ese presente Sí, y no pensar y seguir pensando en ese pasado. sí. Sí, Maricruz, de verdad que, bueno, muchas gracias porque creo que es un tema muy interesante que poco se toca, ya lo iremos también, le iremos dando continuidad desde otras perspectivas, Sí. si te parece bien. Y te quería dar las gracias, Maricruz, creo que hoy hemos dado información pues que a muchas mujeres les va a ir bien, que necesitaban escuchar, porque no es fácil que lleguen estos mensajes que ojalá hubiesen escuchado antes, ¿no? Muchas veces. Y bueno, pues si estás escuchando esto como oyente y sientes que es el momento de empezar a cuidarte, realmente aprovéchalo. No hay que esperar a que algo falle para empezar a actuar, empezar a trabajarse a uno mismo, a trabajar su alimentación, ¿no? Y a cuidarse física, internamente y en todos los aspectos. Así que, Maricruz, vamos a recordar a nuestras oyentes cómo pueden encontrarte para saber más de ti, contactarte. Pues en Instagram estoy como @thefemcode_es. Perfecto. Y pondremos aquí también el Instagram. Sí. Y por mi parte pueden encontrarme en mi canal de Insta en antes del embarazo, @antes del embarazo, ¿vale? Todo junto. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Triángulo Fértil, Maricruz. Medicina, emoción y nutrición. Las 3 piezas que nadie junta hasta hoy. Hasta hoy.